Biblia. Vamos a tocar un pasaje que usted lo conoce de memoria. Juan 3:16. Me avisan cuando Marroquín esté en la pantalla para sentarme a disfrutar. Mientras me haré como que él no existe. Juan 3:16, ¿lo tienen? Ese pasaje tiene unas profundidades tan tremendas, pero que cuando nosotros lo leemos, hay unas personas ya ni lo buscan, porque ese me lo sé de memoria yo, ¿verdad? Y en realidad todo el mundo lo sabemos de memoria, pero yo quiero arrancar una palabra de ahí y en esta quiero que nos basemos el día de hoy. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Diga conmigo, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, diga conmigo, ha dado su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, diga conmigo, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Entonces yo quiero hablarte un poco sobre el porqué de Dios. Porque de tal manera, entonces, el porqué de Dios. Entonces, la primera parte de ese pasaje es impresionante. ¿Por qué? El por qué. Nosotros sabemos el para qué estamos aquí. Pero lo importante es en todo líder entender el por qué. Cuando tú te respondes el por qué, la tenés clara. Mientras una persona que está en liderazgo no entiende el por qué, no la tiene clara. Sí, mi pregunta siempre ha sido, ¿por qué los discípulos de Jesucristo pudieron ellos morir como mártires? ¿Pudieron ellos dar su vida, ofrendar su vida sin echar para atrás, sin murmurar, sin hablar en mal de Jesús, ni de sus líderes mucho menos? ¿Por qué? Sencillamente porque el Señor Jesucristo se enfocó a que sus líderes entendieran el porqué. Cuando sus líderes entendieron el porqué, Jesús dijo, les conviene que yo me vaya. Les conviene a ustedes que yo me vaya. ¿Por qué? Porque una vez tú entendiste el porqué, ya no tenés problemas. Porque cuando tú entendés el porqué, no estás dispuesto a dar lo que tienes, sino a sembrarte en esa visión. Usted no, porque nosotros con la iglesia evangélica tenemos problemas de que nos den los diezmos, de que nos den las ofrendas, de que nos den siembras, de que nos den tiempo para trabajar para el reino. Tenemos problemas. Pero con una iglesia discipular en el modelo de Jesús, eso se termina. Porque ya nosotros no estamos dispuestos a dar lo que tenemos, sino ofrendarnos nosotros por las convicciones que tenemos. Hay dos aspectos de medir el crecimiento o de medir las cosas. Número uno, yo quiero que lo escriba. Uno de ellos es el éxito. Número dos es la biografía. Usted en toda la Biblia, usted va a encontrar que en la fe hebrea, ellos nunca seguían a alguien que no tenía éxito, mucho menos alguien que no tuviese buenos antecedentes. Entonces, póngale atención a esto. Cuando presentan a Jesús como el Mesías, la base fundamental hebrea presenta su biografía. Desde dónde viene cabalgando por una palabra, por una genealogía profética, apostólica, de reino. Y todo el mundo buscaba a un Jesús diferente, pero la profecía lo ponía como un Mesías, como alguien que iba a transformar, cambiar la historia. Entonces los hebreos no tienen la idea evangélica de que sí, mañana no, que sí, mira, que no sé qué, y que no, que el otro. No, el hebreo te cree y punto. Porque ellos creen en un reino.
ellos nunca asimilan la iglesia evangélica. ¿Por qué? Porque mira, uno de los problemas que tenemos en la iglesia evangélica, a mí me han preguntado, ¿y la hermanita Julana todavía se congrega con usted? Pregúntale al que está a tu lado, ¿por cuántas iglesias has pasado hasta el día de hoy? Te quiero aclarar una verdad el día de hoy. Si has andado como Caín para arriba y para abajo, quédate aquí. Porque en el modelo de Jesús, el éxito, los parámetros para medir, también es tu biografía. Tú no podés creer en alguien que ande para arriba y para abajo si no te demuestra que lo que te está enseñando también lo está estableciendo. Presentan a nuestro apóstol Cash a predicar un día a todos los pastores del CIEM y dice este hombre estas palabras tan sencillas pero tan poderosas. Dice: hermano, yo no tengo mucho que predicarles, pero tengo mucho que testificarles. O sea, los testimonios son los que se deben de hablar. Y para eso se necesita estabilidad. Usted necesita como líder saber que usted va a marcar historia, que se tiene que escribir otro Hebreos 11. Porque cuando los profetas vivieron, Hebreos 11 no existía, porque estaban haciendo historia. Yo quiero que le dé la mano al que está a su lado y dígale: nosotros estamos haciendo historia. De nosotros se va a hablar en un futuro, porque vamos a tener biografía, porque vamos a tener historia de permanencia, que dimos un fruto que va a permanecer para siempre. Dale un aplauso a la gloria del Señor. Una de las cosas que nosotros debemos de entender, que para poder ser gente estable, permanente, y para dejar un legado en esta tierra, tenemos que vivir siempre bajo tremendas presiones, oposiciones y desafíos. Entonces, cuando usted entiende el por qué, usted no tiene problemas con el desafío, porque usted sabe por qué. Martin Luther King fue un hombre que marcó la historia en Estados Unidos, un padre de la nación. Y usted sabe que él vivió en tremenda oposición, pero siempre buscó la parte pacífica para liderar. ¿Por qué razón? Porque él sabía el por qué. Él tenía claro el por qué. Él como líder tenía claro el por qué. Cuando uno no tiene claro el por qué lidera, uno comienza a hacer las cosas por beneficios personales, por ideas equivocadas, por ideales que no son los de Dios. Nosotros venimos de ese background y nos está costando salir. Ustedes han escuchado al apóstol Rojas hablar de la fiebre del escenario. ¿Cómo nos ha costado sacar a la iglesia de ahí? Porque no hemos tenido claro el por qué. Diga conmigo: porque de tal manera. Cuando el padre entiende el por qué, da a su hijo, a su único hijo. A ti no te va a hacer evangelizar mejor el conocimiento que tengas o que adquieras, o la universidad teológica a la que vayas. A ti te va a empoderar la pasión que tengas por la gente, y eso te lo produce el por qué. Cuando tú entiendes el por qué, todo lo que haces, todo lo que generas, lo generas en base de principios, no en base de aspiraciones. Cuando tú generas trabajo en base
aspiraciones personales, no te funciona. Lo dejas. Por eso esa ambivalencia o ese carácter ambivalente, arriba, abajo de liderazgo, porque no la tienen clara el porqué. Cuando Jesús fue a la cruz, él tenía claro por qué estaba en la cruz. Hebreos 12 lo dice. Mas con el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y menospreció al oprobio. Entonces mira esto, por favor. Yo no creo en las pinturas que hacen a un Cristo con una carita sufriente. Hebreos te lo pone que con el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Él no evitó sufrimiento, pero puso la actitud bajo el principio, porque él sabía el porqué. Él no podía estar sufriendo en una cruz amargado, salvándote a ti, por el gozo puesto delante de él, porque estaba cumpliendo el porqué de su Padre. Dale un aplauso a la gloria de Dios. Jesús la tenía bien clara, que él no estaba satisfaciendo sus necesidades, sino más bien las necesidades de su propio Padre. Jesús, cuando caminaba en la calle, decía: yo sé que mi Padre está conmigo, porque ayuno 6 veces a la semana, porque oro todas las noches. No, señores, porque hago siempre lo que a él le agrada. Jesús tenía una fe operativa, no una fe sentimental. Porque una fe operativa es la que te lleva a hacer lo que agrada al Padre. Una fe sentimental te lleva a hacer lo que a ti te gusta, en lo que tú te sientes bien. Usted, como líder del reino de Dios, del modelo de Jesús, usted tiene que aprender que usted no va a estar donde a usted le gusta o donde usted se siente bien, sino donde Dios lo ha llamado, al campo que Dios lo ha mandado. Usted tiene que vencer los intereses personales para que el Dios de la gloria sea glorificado a través de su trabajo, a través de su esfuerzo, a través de su empeño. Usted tiene que ser como Moisés. ¿Por qué Moisés no bajaba las manos? ¿Por qué Moisés las mantenía arriba aun cuando ya no las podía? ¿Por qué Moisés tuvo que buscar 2 personas para que le levantaran las manos y no se las dejaran caer abajo? ¿Por qué? Entendamos el por qué. Moisés le dolían las manos. Moisés podía haber dicho: me rindo, ya no puedo. Él no se rindió porque sencillamente Moisés entendía el por qué tenerlas arriba. Hermano, hay momentos en la vida que si no tenemos convicción, si no tenemos realmente revelación el por qué somos líderes, vamos a dejar las cosas a medias. Los procesos son para gente que entienden el por qué. Yo recuerdo cuando yo tenía 19 años, yo acepté a Jesús. Y yo acepté a Jesús en la iglesia con Pedrito. Y yo recuerdo que yo estaba orando y ya en ese tiempo tenía 20 años. Y yo recuerdo que yo le dije al Señor estas palabras: Señor, yo no quiero ser un evangélico como todos que se acostumbran a ir a la iglesia. Yo quiero ser diferente. Yo quiero realmente yo quiero conocerte a ti y saber por qué voy a empeñar mi vida en ti. Yo no quiero ir a una iglesia que me digan que ya soy salvo, que estoy ahí, que soy diácono, que puedo predicar aún. Yo quiero conocerte, yo quiero saber el por qué es que Jesús fue a la cruz sin murmurar, el por qué sus apóstoles fueron y hicieron la obra sin murmurar. Yo quiero conocerte a ti. Yo no quiero tener un evangelio solo porque me conviene a mí. Porque la mayoría de cristianos, cuando usted les pregunta por qué son cristianos, te dicen que porque no se quieren ir al infierno. Y por miedo al infierno, entonces adoptaron una teología de escapismo.
y no la del reino. Entonces ellos tienen sueños perversos cuando se sienten caídos, porque no la tienen clara. Jesús jamás dudó de su salvación. Los apóstoles jamás dudaron de su salvación, porque ellos no estaban ahí para ser salvos. Ellos estaban ahí para llevar a la salvación a las multitudes. Cuando tú estás ahí para llevar a la salvación a las multitudes, no dudas de la tuya, porque la tuya es ganada, la tienes clara. Vamos, dale un aplauso a la gloria de Dios. Tú no estás aquí para ser exitoso. Estás aquí porque ya lo eres. Porque encontraste el sentido de la vida. Moisés por 4 razones no bajó las manos. Quiero que note esta. Moisés, la primera razón por la cual no bajó las manos es porque quería que el pueblo avanzara. Él nunca buscó algo personal. Él dijo: aunque se me disloquen los hombros, aunque estas manos ya no las vuelva a usar, yo quiero que el pueblo avance, no las voy a bajar. El modelo de Jesús se establece en que nosotros amemos a los demás y no a nosotros mismos. Nadie, dijo Jesús, tiene mayor amor que este, que ponga su vida por sus amigos. Nadie. O sea, cuando alguien te dice: hermano, yo tengo amor, ¿qué está dando por los amigos? ¿Qué está haciendo por la gente no cristiana? Jesús lo dijo: nadie. No hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus. Ustedes recuerdan una de las batallas que Jesús tenía con los fariseos y los escribas, porque era amigo de ¿qué? De los pecadores. Y es uno de los paradigmas que tenemos que romper como iglesia. Nosotros tenemos que ser amigos de pecadores. Cuando seamos amigos de pecadores, entonces estaremos nosotros satisfaciendo los deseos del Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo, no a los evangélicos. No existíamos. Si el Señor no hubiese llegado a amar al pecador, no da a su hijo. Si tú no llegas a amar al pecador, no das tu tiempo. ¿Está entendiendo el porqué? Si tú no llegas a amar al pecador, no te levantas de mañana a orar. El porqué es el amor eterno de Dios por el perdido. Por eso pudo dar a su hijo. Por eso dio lo que más amaba. Y cuando Jesús entendió eso, Jesús entró en un proceso como que es un poco, como que es una paradoja, como en un proceso diferente al nuestro. Él, siendo Dios, se hizo hombre. Cuando nosotros no entendemos liderazgo, el porqué del liderazgo, los queremos hacer dioses, cuando ya tenemos la bendición de ser hombres. Le preguntaron a una hermana si hay 2 cosas que tú puedes hacer en esta tierra y si te permite solo hacer una, ¿cuál elegirías? Una sería cantar al Señor todo el día, adorarlo, y la otra sería predicar. Cuando yo se la escuché a Cash Luna, dijo él: ¿qué harías tu hermana? Mire, una hermana, un apóstol se trabó para dar la respuesta. Porque nosotros nos han dicho que fuimos creados para la alabanza de su gloria. Y nosotros creemos que eso quiere decir para cantar. Entonces todos tuviéramos voces angelicales. Entonces, si no todos tenemos voces angelicales, no fuimos creados para cantar. Fuimos creados para algo más. La segunda es predicar el evangelio. ¿Por cuál tú te la jugaras? ¿Cuál descartarías? ¿Cuál descartarías tú? ¿Con cuál te quedaras, en otras palabras? Con predicar el evangelio. Exactamente.
Porque el Señor no está en el trono para que tú le llenes el ego a Él. Él tiene ángeles que cantan mejor que tú y que yo. Pero los ángeles no pueden venir a predicar aquí abajo. Solo tú y yo podemos predicar el evangelio. Por eso es que la Biblia dice que Dios hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. ¿Por qué? Porque yo quiero que le des la mano al que está a tu lado y dígale, cuando entendas el por qué, vas a sentir el poder que ejerces. Yo estaba enseñando el domingo que los demonios tienen más revelación de lo que nosotros somos que nosotros de lo que somos nosotros. Cuando los demonios te ven a ti, ven justamente lo que Dios ha hecho. Tú no fuiste creado para cantar, fuiste creado para generar en la tierra alabanza a Dios por lo que ejerces. Cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. La fiesta no la haces tú, la hacen los ángeles. Pero tú salvas la vida, tú predicas el evangelio, tú vas a las calles, tú buscas a la persona y provocas que en el cielo haya una fiesta. No es aquí abajo, es allá arriba. Pero tú la provocas. Porque fuiste creado para alabanza de su gloria. ¿Estamos acá? Entonces no mires liviano el ser líder de red, de célula. No mires liviano eso. Los ángeles desean esa posición. Los demonios desearan ser siervos de Dios, porque un día lo fueron, pero ya no pueden. La posición tuya y la mía es la más alta, es el privilegio más alto que puede existir entre el cielo y la tierra. Ser un predicador del evangelio, hermano, es ser un embajador del reino. Es traer la ley del cielo a la tierra. Es establecer lo divino en la tierra. Es, hermanos, cambiar la historia. Es cambiar hogares, es cambiar vida, es cambiar destino. Dale un aplauso a la gloria de Dios, porque tú puedes cambiar la historia de una familia cuando predicas el evangelio. Es un honor predicar el evangelio. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Aplauda la gloria de Dios. Nadie tiene el privilegio que usted y yo tenemos. No somos líderes porque nosotros queremos serlo. Es por un designio de la voluntad de Dios. Cuando entendemos por qué somos ministros, por qué somos predicadores, eso nos empodera. Te voy a decir una verdad poderosa. La fuerza para predicar tú no la sacas de la oración ni del ayuno. Son ejercicios espirituales. Tú la fuerza y el poder lo sacas cuando conoces el por qué sos lo que sos. Porque hay gente que ora y ayuna por la duda que tiene. Porque ora y ayuna para tener fe, para creer. Entonces él no está ayunando para que las cosas sucedan. Él está ayunando porque él tiene duda y quiere matar la duda. Cuando tú entiendes el por qué, los demonios te respetan. El por qué te empodera. A Jesús le dijeron: vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Jesús tenía una revelación tan profunda de lo que él era y lo que él venía a hacer a la tierra, que Jesús respondió y dijo: háganle saber a esa zorra. Mira cómo contesta Jesús. Estaba temblando Jesús. Y no le estaban diciendo que era prohibido predicar ahí. Le estaban diciendo: te va a matar.
Y Jesús sabía que el imperio romano era el que mandaba en Israel, que eran tributarios a Israel. Jesús lo sabía, que no estaban bromeando. Pero mira, cuando tú sabes el por qué, sabes cómo responder a cada situación en tu vida. Yo no entiendo los creyentes que, ¿por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué? Pues justamente porque no sabes. Estás preguntando el por qué. En vez de decir ¿para qué? Porque ya entiendo el por qué. Porque cuando tú entendés el por qué, el para qué es fácil. O sea, yo estoy aquí para echarle una pala al diablo. Estoy aquí para echar fuera al diablo porque yo sé por qué estoy aquí. Entonces el para qué ya es fácil. Entonces escucha esto. Háganle saber a esa zorra que ahora y mañana echo fuera demonios. Sé por qué estoy aquí. Y pasado mañana termino mi obra. No la voy a dejar a media porque sé para qué estoy aquí. Cuando tú sabes por qué, nunca te corres, nunca abandonas, nunca sueltas, no dejas las cosas a media, no dejas los procesos a media, sales al otro lado porque sabes por qué lo estás haciendo y para qué. Cuando llega gente a nuestro ministerio, yo sé que eso pasa en todo el ministerio del modelo y en todo ministerio que tiene proceso. La gente quiere llegar de una sola vez, dicen ellos, a servir, pero no es a servir. Andan buscando pleitesía, que les aplaudan. Tú sabes que Moisés no tenía las manos arriba para que le aplaudieran y dijeran el día de mañana, ¿qué líder? Era para que el pueblo avanzara. Le aplaudieran o no le aplaudieran. Era para que el pueblo avanzara. Porque cuando él mantenía las manos arriba, el pueblo avanzaba. Y él dijo, entonces vale la pena tenerlas arriba, aunque me estén doliendo, aunque ya no soporte. Busco gente y ténmelas arriba, porque el pueblo avanza. El pueblo avanza. ¿Qué pasa con un líder que no entiende el por qué? Ay, yo trabajé duro en este encuentro y ni las gracias me dieron, hermano. ¿Qué te importa si no te dan las gracias, pero si ves que avanzó la obra? Número 2, anote la número 2. Gloria a Dios, ¿verdad? Ok, número 2. Para que el pueblo se mantuviera firme. Tú sabes que cuando tú sos líder y tienes un sentido de permanencia y de pertenencia y de liderazgo, tu equipo no te cuestiona nada. ¿Algún líder aquí lo cuestiona a su equipo? Están en algo ustedes entonces. Y el Señor dijo que sean uno como tú y yo somos uno. Entonces conocerá el mundo que tú me enviaste a mí. Porque ese es el motivo, ese es el propósito. Jesús como Dios no se podía unir a ti. Entonces mira pues, esta es la situación con la que nosotros peleamos con la carne adámica, con la naturaleza adámica. Nosotros queremos alcanzar lo que Jesús era cuando los alcanzó a nosotros. Y Jesús se hizo como nosotros para alcanzarnos a nosotros. Quiero terminar con esto. Ahí van allá a Woodbridge. Quiero terminar con esto. Usted ve un cuadro entre Pedro y Cornelio. Nosotros los evangélicos, hermano, tenemos un montón de paradigmas. Hay dos palabras que tenemos que entender nosotros. Estaba escudriñando ese desbalance que nosotros tenemos en orden de prioridad. Hay una palabra que se llama
aptitud, actitud y aptitud. La actitud está pegada a mi temperamento, pero la aptitud fue acondicionada por alguien. La aptitud con P es acondicionada porque tiene que ver con la forma de pensar. La actitud tiene que ver con tu temperamento. Y esto es tan poderoso que tu temperamento lo controla el Espíritu Santo, pero tu aptitud no. Tu aptitud es tu trabajo. Por eso es que el Evangelio comienza: arrepentidos, cambien su manera de pensar. Esa es la aptitud. Ese es trabajo tuyo. No es trabajo del Espíritu Santo. Él no te va a cambiar paradigmas a ti. Tú tenés que renunciar a ellos. Y Él te va a ayudar para que lo alcances. Si yo te lo quiero mostrar de esta manera. Cornelio no tenía problemas con aptitud, pero Pedro sí, porque Cornelio nunca fue fariseo. Cornelio nunca fue religioso. Cornelio era romano y él la tenía clara lo que era ser líder, era centurión. Pero Pedro era religioso. Entonces Pedro, mientras Pedro luchaba con él mismo, ayunando y orando, Cornelio estaba viendo ángeles. Aquel estaba peleando con Dios. ¿Cuántas veces tú no has peleado con Dios por tu llamado? Hermano, es que yo he sido duro para obedecerle a Dios, pero el amigo no, el amigo viene, se convierte y ya está sirviendo rápido. Entonces, ¿con quién tuvo que tratar Dios? ¿Con Pedro o con Cornelio? Con nosotros. Diga conmigo: los obreros son pocos, la mies es mucha. Diga conmigo: los obreros son pocos, la mies es mucha. Entonces, ¿con quién es que trabaja Dios? Pues Él es paciente para con nosotros, no queriendo que aquellos se pierdan. La paciencia Dios no la tiene con el impío, sino que con nosotros, por nuestras aptitudes. Él te está esperando. Él nos está esperando. La mies es del Señor y es mucha. Los obreros son pocos. Y un hermano dijo: no, hermano, eran o ya somos bastantes. Está bien. Pero la aptitud, el paradigma que nos sembraron nosotros es que el diablo tiene a las almas agarradas. Y no es así. Y el Señor dice: todas las almas son mías. ¿De quién son las almas? ¿Por qué entonces decimos que el diablo las tiene? Es una idea que nos sembraron en la cabeza desde muy pequeños en guerra espiritual. Y yo sé que hay fuerza para arrancar esa idea. Te la voy a poner bien clara. Pedrito me conoce a mí y muy perfecto. A mí me conoce Pedrito. Yo tomaba vigilias de oración de las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana, sin soltar. Y yo lo que hacía era que todas esas horas las peleaba con el diablo. Satanás le daba omnipresencia al diablo, omnisciencia, omnipotencia. Le adjudicaba el derecho que solo Dios tiene. Satanás suelta las almas. Es que el Satanás no las tiene. Entonces nosotros hemos aprendido a pelear con el diablo y no a mediar con Dios por las almas. Si usted ve claro esto, usted lo ve muy claro cuando Abraham oró por las almas. ¿Alguna vez Abraham mencionó al diablo? Le dijo al Señor: si hubieran 50 justos, los perdonarías. ¿Qué dijo el Señor?
Sí los perdono, sí los salvo, son míos los de Sodoma y Gomorra. Por 50 que estén ahí justos, yo perdono al resto de los paganos. No tengo problema. Si hubieran 40, sí, también. Si hubieran 30, sí. No se enoje mi Señor, no dijo no se enoje el diablo. No se enoje mi Señor. Le pediré un poquito. Si hubieran 10, por 10 no la destruyo. Entonces dejó de orar. ¿Paró? Y la Biblia dice que por uno que se ponga en la brecha, Dios es capaz de hacer muchas cosas. Pero son los paradigmas. Nosotros tenemos muchos paradigmas. Si no tenemos el montón de gente en una casa, no es casa de paz, no es célula, porque con 2, con 3 muy poquito. El paradigma que queremos es el montón para que nos aplaudan. Rompamos los paradigmas y amemos las almas. Porque Felipe dejó las multitudes en Samaria por uno que iba por el desierto, porque este hombre sabía el porqué. Hermano, yo me imagino de que ahora nosotros lleguemos, Apóstol Billy, Pastor Pedro, lleguemos nosotros y le digamos a Manny, mira, aquí tenés miles en esta campaña, pero andate para el desierto porque allá va a pasar un chico negro y yo quiero que le hables de Jesús. Y Manny dice, pero ¿cómo si aquí tengo miles? ¿Cómo mover por uno para allá? Dice la Biblia que cuando Felipe escuchó la palabra se levantó y fue como el Señor le mandó, aunque tenía un gran avivamiento en Samaria. ¿Por qué? Porque Felipe no tenía paradigmas. Felipe sabía el por qué. Felipe sabía, si a ese prieto yo me lo gano, me gano toda su nación a través de él. Usted tiene que entender que por uno, dale un aplauso a la gloria del Señor. Tenemos que romper el paradigma, hermano, y tenemos que ir por una oveja. Tenemos que ir por uno. Tenemos que romper esa maldición, ese acondicionamiento que de uno en uno alcanzaremos las multitudes. Ahora, cuando el apóstol Pedro da el reporte en el capítulo 11 de Hechos, mire, Pedro se la hizo ahí. Dice Pedro, cuando yo vi al Señor hacer lo que hizo, mis paradigmas se rompieron. Hermano, escúcheme esto, así. Las almas no se están perdiendo porque el diablo es tremendo. Ya Jesús lo venció. Nosotros cambiamos y las almas se convierten. Dios está trabajando con nosotros. No caminemos en el modelo, dejemos que el modelo camine en nosotros y vamos a ver la gloria del Señor. Vamos a aprovechar a compartir un tema que la verdad muy importante, que tiene que ver con la manera en que Jesús hizo las cosas y las instrucciones que Jesús nos dejó hacer. Lo que pasa es que muchas veces nosotros nos complicamos queriendo hacer un montón de cosas, creyendo que estas son las instrucciones que Jesús nos dio. Y Jesús fue muy concreto, muy específico y muy directo respecto a qué nosotros nos tenemos que ocupar para poder hacer su voluntad. Si bien ustedes que recuerdan, Jesús, el modelo de Jesús está basado en una instrucción que Jesús dejó antes de ir al cielo. Se la dejó a sus apóstoles, a sus discípulos, en Mateo 28:19, cuando les dice que vayamos y hagamos discípulos en todas las naciones, ¿verdad? Que les enseñemos a guardar lo que Jesús mandó y que el Espíritu Santo va a estar con nosotros todo el tiempo. Entonces, nosotros entendemos de que Jesús, si nosotros vamos a Lucas 4:16 al 23, hay unas instrucciones muy precisas que Jesús deja. Vino Jesús a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo, y entró en la sinagoga como era su costumbre, y se levantó a leer. Le entregaron a Jesús el libro del profeta Isaías. Jesús abre el libro y halla el lugar donde estaba escrito, en los rollos que le dieron del profeta Isaías. Él encuentra esta escritura que dice así:
El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Si nosotros recapitulamos, lo que Jesús nos está dando a nosotros son instrucciones acerca de cómo Él comienza su ministerio y cómo Él traslada precisamente la manera de hacer las cosas a sus discípulos. Bien nos recordamos nosotros que Jesús formó, activó y envió a sus discípulos a que hicieran lo que Él hacía específicamente. ¿Cuáles cosas Jesús hacía? Fueron 3 cosas muy concretas que debemos de aprender. Vamos entonces a los versículos 18 y 19 que acabamos de leer ahorita, donde dice: el Espíritu de Dios, el Señor está sobre mí. En la traducción del lenguaje actual dice la siguiente, dice así: porque me eligió y me envió para dar buenas noticias a los pobres, para anunciar libertad a los prisioneros, devolverle la vista a los ciegos, rescatar a los que son maltratados y anunciar las buenas noticias que son. Este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. Entonces, Jesús comienza su ministerio en este momento. Este es la ocasión en la cual Jesús, luego de ser bautizado, ¿se recuerdan ustedes? Es bautizado, el Espíritu Santo desciende sobre él, es lleno del Espíritu Santo, luego el mismo Espíritu lo lleva al desierto. En el desierto, pues suceden las trampas o las pruebas que nosotros ya conocemos, y Jesús sale del desierto lleno del poder del Espíritu Santo. Entra lleno del Espíritu Santo, sale lleno del poder del Espíritu Santo, se va a la sinagoga y sucede lo que acabamos de leer. Entonces, dice, fíjense, cosas importantes, interesantes. El Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Por qué? Hay un por qué el Espíritu Santo está sobre Jesús. Y es porque Dios lo eligió y lo envió para dar buenas noticias a los pobres. Entonces, tú que estás haciendo lo que Jesús hacía, hay cosas que debemos de entender. Jesús dijo que cosas mayores que las que Él ha hecho harían, y que el Espíritu Santo estaría siempre con nosotros. Ahora podemos completar algo muy importante para nuestra vida como líderes, y es entender que el Espíritu de Dios está con nosotros con poder. ¿Por qué? Porque Él nos eligió y nos envió para hacer 3 cosas. Entonces, di conmigo, Dios me eligió. Dios me eligió. Y Dios me envió. Y Dios me envió. Para hacer 3 cosas. Para hacer 3 cosas. Fíjate bien. Para predicar buenas noticias. Para sanar a los enfermos. Y para liberar a los endemoniados o a los que están oprimidos por el enemigo, ¿verdad? Ok. Entonces estamos claros. Que voy a repetir algunos conceptos porque es importante que tú como líder lo tengas claro. La unción de Dios, que es la que nosotros conocemos, no es solamente cuando viene, oran por nosotros, sentimos su presencia, nos llena, está muy, muy sabroso, caemos, descansamos, reímos, somos llenos del Espíritu Santo. Esas son manifestaciones. Lo que nosotros tenemos que entender es que el Señor deposita de su Espíritu Santo sobre nosotros porque nos ha elegido y nos ha enviado para hacer 3 cosas que Jesús hacía: predicar las buenas noticias, sanar a los enfermos y liberar a los que están endemoniados. Luego, fíjate qué lindo. Si vamos a Lucas, capítulo 9 y versículo 1 y 2, revisa qué es lo que dice. Habiendo reunido Jesús a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad, o sea, unción, sobre los demonios para sanar enfermedades
y los envió a predicar las buenas noticias del reino de Dios. Jesús comienza su ministerio diciendo: el Espíritu de Dios está sobre mí para predicar buenas noticias, sanar a los enfermos y liberar a los endemoniados. Amén. Jesús reúne a sus 12, les da la unción, o sea, el Espíritu de Dios está sobre ellos y los envía para predicar las buenas noticias, sanar a los enfermos y liberar a los endemoniados. Vamos aprendiendo. Okay. Y ahora va a suceder algo también interesante. Ve conmigo Lucas 10, versículos 1 y 2. Lucas 10, versículos 1, 2 y 9. Vamos a ver. Dice: después de estas cosas designó el Señor Jesús también a quienes. Ya estás conmigo, Lucas capítulo 10, versículos 1 y 2. Okay. ¿Con quién está Jesús en ese momento? ¿Con los 70 o con sus 72? O sea, con los 12 de sus 12. Amén. Ok. ¿Qué hace Jesús con los 12 de sus 12? Dice: los envía de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él debía ir, y les decía: miren, la mies es mucho, los obreros poco, por tanto rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La traducción del lenguaje actual dice lo siguiente: Jesús eligió y envió. ¿Se recuerdan ustedes de cuando Jesús está en la sinagoga? Dice: el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me eligió y me envió. Ya vieron cómo hay de consistencia en lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces dice: los eligió y los envió de grupos de 2 en 2. Y dice, Jesús les dijo: son muchos los que necesitan entrar en el reino de Dios, muy pocos los que anuncian las buenas noticias. O sea, por eso, pídanle a Dios que envíe más seguidores míos para que compartan las buenas noticias. Versículo 9 dice luego: sanen a los enfermos y díganles que se ha acercado el reino de los cielos, y después los envía a liberar. En el versículo 19 les dice: les doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. A sus 72, Jesús los elige, los envía ¿a qué? A predicar las buenas noticias, a sanar a los enfermos y a libertar a los que están cautivos del enemigo. ¿Están conmigo? Entonces, si Jesús lo hizo, si Jesús empodera a sus 12 y lo hacen, y Jesús empodera a sus 72 y lo hacen, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer realmente? ¿Qué es la instrucción que Jesús nos da para que nosotros podamos hacer discípulos? Son 3 cosas muy sencillas: predicar las buenas noticias, sanar a los enfermos y liberar a los cautivos. ¿Qué tienes que hacer en tu grupo? No sé cómo le dicen ustedes, grupos de amistad, células. Entonces, ¿qué tienes que hacer en la célula? Es muy sencillo la instrucción. El Señor Jesús te escogió y te envió para que en tu grupo tú hagas las 3 cosas que Él hacía y que le dijo a sus discípulos que hicieran: que prediquen las buenas noticias, que sanes a los enfermos y que liberes a los que están siendo oprimidos por el enemigo. Eso es lo que hay que hacer en la célula. Ok, hablemos 2 minutos de ciertas cosas. Por ejemplo, dice en Lucas 9:11, vayan rápidamente conmigo, Lucas 9:11. Dice: cuando la gente lo supo, o sea, supo que Jesús estaba en ese lugar, le siguió a Jesús. Jesús los recibió
y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Dense en cuenta, les voy a leer ahorita la traducción del lenguaje actual, pónganme atención. La traducción del lenguaje actual dice así: tan pronto como la gente se dio cuenta de que Jesús se había ido a Betsaida, lo siguió. Jesús recibió amablemente a toda la gente y empezó a hablarles del reino de Dios y también sanó a los enfermos. Pues, si nosotros vamos a predicar las buenas noticias, la manera de hacerlo es como Jesús lo hacía. ¿Cómo lo hacía? Amablemente. Entonces, muchas veces los líderes tienen miedo de compartir o miedo de predicar, porque dicen, ay, ¿y qué voy a hablar? ¿O qué voy a decir? ¿O cómo lo va a recibir la gente? ¿Cierto o no? ¿Cómo funciona entonces? En tu grupo, con las ovejas que tú estás preparando, o los líderes que estás preparando, los grupos que se van a abrir, ya sabemos que 3 cosas se hacen. Se predican buenas noticias, se sanan a los enfermos y se liberan a los endemoniados. Para predicar las buenas noticias, lo tienes que hacer primero amablemente. Amén. Si tú predicas amablemente, la gente te va a seguir. Tan sencillo como eso. Segundo, entonces dice que Jesús atendía a la gente amablemente, les hablaba y los sanaba. Cuando a ti te toque predicar, dice, predicar las buenas noticias. La mejor noticia que tú le puedes compartir a la gente son aquellas cosas buenas que a ti te han sucedido. Eso es tu testimonio, lo que Dios ha hecho, los cambios que Dios ha hecho contigo, los cambios que Dios ha hecho con tu familia, los cambios que Dios ha hecho con tu trabajo, los cambios que Dios ha hecho con la gente que está cerca de ti. Entonces, por eso Jesús hablaba de la manera más sencilla. ¿Por qué? Porque era la manera que la gente entendía. Vas a predicar en la célula, porque es lo primero que Jesús te dijo, predica las buenas noticias, hazlo amablemente y de una manera sencilla, no complicada. La gente no va a tu grupo para que se le complique más la vida. La gente va a ir a tu grupo para ver cómo tú le resuelves a ella un problema que tiene en ese momento. Y con tu testimonio, con una palabra sencilla y amable que tú le compartes, le puedes cambiar la vida a las personas y la gente te va a seguir como seguía a Jesús. ¿Qué otra cosa entonces hacía Jesús? O sea, les enseñaba. Lucas 4, 31 y 32. Vamos, es pura palabra la que estamos aprendiendo. Lucas 4, 31 y 32. Jesús descendió a una ciudad, la ciudad de Capernaum, o a Capernaum, ciudad de Galilea, y dice que les enseñaba. ¿Ok? Cuando Jesús les enseñaba, versículo 32, la gente se admiraba de su doctrina porque su palabra era con autoridad. La traducción del lenguaje actual dice, todos estaban admirados de sus enseñanzas porque les hablaba con autoridad. Entonces, cuando tú enseñes en tu grupo, lo tienes que hacer amablemente y ¿con qué? ¿Qué te da autoridad a ti qué te da a ti autoridad para hablar bien de las cosas? Algo que tú has vivido. Amén. De eso predica. Tan sencillo como eso. ¿Sí? ¿Verdad que a veces nosotros decimos en Guatemala, nos enchivolamos todos? ¿Verdad? Cuando es tan sencilla las instrucciones que Jesús dejó. Junto con enseñar, ya se dieron cuenta que les estoy repitiendo muchos conceptos porque quiero que se les queden claros, ¿verdad? Cuando Jesús enseñaba, lo hacía amablemente, lo hacía con autoridad, pero junto con la enseñanza. Dice, cuando Jesús enseñaba, el Espíritu de Dios estaba sobre él para sanar. Entonces, en tu grupo, luego de la enseñanza, lo que procede es orar por las personas para que sean sanas.
Ya el Espíritu de Dios está sobre ti, ya Dios ya te eligió, ya Dios ya te envió. Ahora predica buenas noticias y sana a la gente. Siempre hay que orar por sanidad de las personas en los grupos. Usualmente, por lo menos la experiencia que yo he tenido en el tiempo que tengo de servir al Señor, nadie rechaza a alguien que le dice, mira, ¿sabes qué? ¿Tienes alguna necesidad? Voy a orar por ti. Amén. ¿Qué necesitas para que suceda un milagro en la vida de las personas? Pues creer con fe. Estar seguro que el Espíritu de Dios está sobre ti y Él te envió para sanar a las personas. Eso es todo lo que hay que hacer. Hablemos rápidamente 2, 3 casos de sanidad. En Lucas siempre, Lucas capítulo 4, ¿se recuerdan ustedes? Jesús llega a la casa de Pedro, la suegra de Pedro estaba enferma. ¿Sí? Por eso es que Pedro negó 3 veces al Señor porque le sanó a la suegra. Esto es una doctrina. Pero dice que cuando Jesús llega y encuentra a la suegra de Pedro, dice que Jesús reprendió la fiebre y ésta la dejó al instante. ¿Ya? Entonces, no oró por la suegra de Pedro, reprendió la fiebre que estaba sobre la suegra de Pedro. ¿Ya? Entonces, quiere decir que la fiebre era una manifestación física de una enfermedad, de un ataque que ella estaba recibiendo. ¿Sí me voy a entender? Entonces, cuando oremos, tenemos que pedirle al Señor discernimiento para saber por qué vamos a orar. En este caso, Jesús oró para reprender la fiebre. Lucas 4, 40 y 41, no lo busquen, les voy a hablar. Dice que Jesús a las multitudes les ponía las manos y sanaban. Quiere decir que mucha gente tenía enfermedades físicas. Pero en los mismos versículos dice luego, y salían muchos demonios a los que callaba. O sea, Jesús hacía 2 cosas de las que nos dijo que nosotros tenemos que hacer también. Sanaba a las personas y las liberaba de los demonios. Hay gente que está enferma, no físicamente, sino que están siendo atacadas por demonios. Por eso son las 3 cosas que hacemos nosotros que Jesús nos mandó a hacer: predicar buenas noticias, sanar a los enfermos y liberarlos de los demonios. Amén. Lucas 5 del 2 al 13, la historia del leproso. ¿Se recuerdan ustedes que este hombre no tenía fe para ser sanado porque le dijo, Señor Jesús, si quieres, puedes sanarme? Jesús le pregunta, ¿qué es lo que tú quieres? Pues que si tú quieres que me sanen. Este hombre lo que tenía era una enfermedad emocional que ni siquiera le permitía tener fe para creer que podía ser sanado. Amén. Por eso Jesús le dice, pues yo sí quiero que tú seas sano. Le tocó y le sanó. A veces una palabra tuya de fe en una persona, eso es todo lo que ellos necesitan oír para ser sanos. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Jesús te quiere sanar. Le puso la mano encima y el hombre sanó. Ya vieron que no es complicado el tema de la sanidad de los enfermos, es creer, hermanos. Último ejemplo de este tipo. Pueden encontrar cualquier cantidad de ejemplos en Lucas, pero en el Lucas 5, 18 al 26, se recuerdan que Jesús sana a un paralítico perdonándole los pecados. ¿Se recuerdan? Dice, ¿qué es más fácil? Decirle a alguien, toma tu camilla, levántate, o tus pecados te son perdonados. ¿Se recuerdan ustedes de esa historia, verdad? Ok, entonces Jesús le dice, ¿sabes qué? Tus pecados te son perdonados. El hombre toma la camilla y se va.
La lógica que dice que este hombre estaba tendido en cama, enfermo, paralítico, por un pecado que había cometido. Le perdonan los pecados y se sana inmediatamente. Amén. Entonces vemos nosotros muchos casos con respecto a cómo orar, cómo sanar, cómo liberar a las personas. ¿Sí? El hombre de la mano seca, la mujer con el flujo de sangre, el siervo del centurión, muchos casos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? O sea, Jesús dijo que el Espíritu Santo estaba sobre nosotros, nos había escogido, nos había enviado, ¿a qué? A predicar buenas noticias, a sanar a los enfermos y a liberar a los endemoniados. Eso hagamos. No somos nosotros los que lo vamos a hacer, nosotros vamos a ser el medio que Dios va a usar para que esas personas... Ahora, ¿qué pasa? Respecto a liberar a las personas de los demonios, solo dos ejemplos muy sencillos. Lucas 4, 33 al 36 sucede algo. Y dice que con autoridad y poder Jesús callaba a los demonios y los sacaba de las personas. Hay gente que le gusta en su forma de hacer las cosas, le gusta ponerse a platicar con los demonios. Ni Jesús se puso a platicar con ellos. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que hay demonios que son más obedientes que los mismos hermanos. Dice aquí que Jesús con autoridad y poder lo cayó y lo sacó de la persona. Hay hermanos que uno le dice, mira hermano, córrase por favor, hágase a un ladito, córrase de la silla que necesitamos sentar a otra persona. ¿Y qué le dice el hermano? No, porque yo vine temprano. Entonces, ¿qué? Jesús liberaba y él entendía, y lo único que hacía era con autoridad y poder callaba y lo sacaba de las personas. Lucas 8:29 dice, Jesús manda al espíritu que saliera de la persona. Cuando tú te encuentres con un caso que es para liberar a la persona, lo que tienes que hacer es simple y sencillamente ejercer la autoridad de lo que Jesús ya te dio. Y la persona va a ser libre. Y la persona va a ser sana. Ok. Último pasaje, porque aquí hay algo muy interesante. También la Biblia nos presenta de un caso en el cual ninguna de las cosas que nosotros hablamos funcionó. ¿Qué le parece esa? Pero vamos a averiguar por qué no funcionó. Lucas 9, 37 al 43. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. He aquí un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces, le sacude con violencia y le hace echar espuma, estropeándole estropeándole a duras penas, se aparta de él. Aquí está lo que les decía. Y rogué a tus discípulos que le echaran fuera. ¿Y qué pasó? No pudieron. ¿No? Respondió Jesús y les dijo, oye, generación incrédula y perversa, les dijo, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Tráiganme al muchacho para acá. Mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre, y todos se admiraban de la grandeza de Dios. La traducción del lenguaje actual dice, Jesús reprendió al demonio, sanó al muchacho y se lo entregó a su padre. Ahora, ¿qué tenemos que notar acá? Dice la escritura. Deme un segundito. Traducción del lenguaje actual del versículo 41 dice, Jesús mira a sus discípulos y les dice, no pueden hacer nada sin mí. ¿Hasta cuándo voy a tener que soportarlos? Escuchen,
Ustedes están confundidos y no confían en Dios. ¿Cuándo no funciona todo lo que anteriormente vimos? Cuando uno se confunde y la confianza o la fe en Dios le disminuye o le baja. Veamos el contexto de lo que estaba pasando. Imagínense usted que le traen un muchacho que cuando se acerca a usted lo hace. Bueno, algunos dicen que era un ataque epiléptico, ¿verdad? O sea, era horrible, el muchacho volteaba los ojos, echaba espuma, se ponía así. Claro, los discípulos al ver ese cuadro se desubican o les da temor, se confunden y al ver ese cuadro la fe les baja. Pues, ¿cuándo no funciona entonces lo que hemos hablado anteriormente que hay que hacer? Cuando nos dejamos llevar por lo que nuestros ojos ven y por lo que nuestro cerebro cree. No nos dejamos llevar por la fe y por la autoridad que Jesús nos ha dado. Entonces, en tu grupo, en tu célula, ¿qué es lo que tienes que hacer? Repasemos. Predicar las buenas noticias, sanar a los enfermos, liberar a los endemoniados. Vamos a predicar las buenas noticias amablemente y con autoridad. Vamos a sanar a los enfermos porque el Espíritu de Dios está con nosotros y nos envía para hacerlo y nos da la autoridad para hacerlo. Y vamos a liberar a las personas creyendo en la palabra que Dios nos ha dado y teniendo fe en que Él nos ha activado y nos ha dado todo para poder hacerlo. Amén. Lucas 5:17 nos dice: aconteció un día que Jesús estaba enseñando. Estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, Judea y Jerusalén. Y dice, y el poder de Jesús estaba con él para sanar. Si lo ponemos en un contexto, podríamos decir así: aconteció un día que Juan, Pedro, María, Luisa, Felipe, ¿sí?, estaban en su grupo de amistad enseñando, y el poder del Señor estaba sobre ellos para sanar. ¿Qué más necesitas entonces para hacer lo que Jesús te mandó? Creer y hacer. El secreto. A veces esperamos nosotros tener fe para hacer las cosas. Amén. Sí, ¿me escucharon? A veces para hacer lo que Jesús nos manda, esperamos tener la fe para hacerlo. Pero la obediencia antecede la fe, o a la obediencia va antes que la fe. Si no tienes la fe para hacerlo, de todos modos hazlo en obediencia y Dios te va a respaldar y la fe va a ir. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, queridos, yo los motivo, ahora vayan y háganlo. Hoy soy enviados, capacitados, el Espíritu Santo está sobre ustedes. Ahora vayan a hacer lo que Jesús les ha mandado a hacer. Jesús. Jesús dijo que haríamos cosas más grandes que Él, amén. Amén. Entonces, ahora solo creámoslo y hagámoslo. Eso es todo, esa es la enseñanza. Vayan y háganlo, y que en sus grupos, que en su casa, que en su trabajo, donde Dios les ponga, ustedes puedan compartir buenas noticias y sanar y liberar a las personas. ¿Ya? Amén.